En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es domingo, y la palabra de Dios en este domingo nos invita también a detenernos un poco para que desde la iluminación de Dios mismo nosotros podamos analizar la situación que hemos vivido en los últimos días en Bogotá y en otras ciudades de nuestra nación. Lo importante es que nos pongamos en las manos del Señor para que entre todos de verdad logremos construir una nación en paz a partir de la justicia que encierra muchos renglones que surgen de la vivencia plena de los derechos humanos. ¿Qué nos dice el Evangelio de San Mateo? Aquel día se acercó Pedro y le preguntó al maestro: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarle? ¿Hasta 7 veces? Le contestó Jesús: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que decidió ajustar cuentas con sus sirvientes. Ni bien comenzó, le presentaron uno que le adeudaba 10,000 monedas de oro. Como no tenía con qué pagar, mandó el rey que vendieran a su mujer, sus hijos y todas sus posesiones para pagar la deuda. El sirviente se arrodilló ante él suplicándole: ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Compadecido de aquel sirviente, el rey lo dejó ir y le perdonó la deuda. Al salir, aquel sirviente tropezó con un compañero que le debía 100 monedas. Lo agarró del cuello y mientras lo ahogaba le decía: págame lo que me debes. Cayendo a sus pies, el compañero le suplicaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero el otro se negó y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. Al ver lo sucedido, los otros sirvientes se sintieron muy mal y fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey lo llamó y le dijo: sirviente malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me suplicaste. ¿No tenías tú que tener compasión de tu compañero como yo la tuve de ti? E indignado, el rey lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Así los tratará mi Padre del cielo si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. Las 3 lecturas propuestas para la Eucaristía de hoy nos hablan del perdón. En la primera lectura, a través de la boca del sabio Ben Sirac, libro del Eclesiástico, Dios nos dice: perdona la ofensa de tu prójimo, y entonces tus pecados también serán perdonados a través de tu oración. Si alguien guarda su enojo hacia otro, ¿cómo se atreve a pedir perdón? No tiene misericordia de sus semejantes y se atreve a orar pidiendo el perdón de sus pecados. Por su parte, el Salmo 102 asegura: Dios perdona todos tus pecados, no nos trata según nuestras deudas. Y en el Evangelio, Jesús recomienda a Pedro que perdone siempre. Por eso cuenta la parábola del rey, que es misericordioso con sus súbditos misericordiosos y severos con sus súbditos severos. Y concluye el Señor la parábola diciendo: así mi Padre del cielo hará lo mismo contigo si no perdonas de corazón a tu hermano. Qué importante es el perdón en el Evangelio, y qué importante es el perdón en nuestra vida de cada día, en nuestra vida de cristianos.
Qué importante es perdonar hoy en Colombia. Hay muchísimas heridas y las dificultades de estos días de alguna manera en el fondo también nos están mostrando que hay heridas profundas que no se han superado. Jesús nos habla del perdón, no solamente en el capítulo 18 del cual acabamos de leer una parte, el amor que perdona, el amor que hace el bien, incluyendo a aquellos que nos hacen mal, es el punto más alto de su predicación. Y no solamente lo va enseñando de palabra, no solamente invita a Pedro a que perdone siempre, sino que él, con su propia vida, con su propio ejemplo, con su testimonio, nos enseña el camino del perdón. Siempre estuvo atento a perdonar hasta en el momento último de la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué difícil es parecernos al Señor. El perdón es el requisito más exigente que Jesús le pide a sus discípulos, pero al mismo tiempo es la mayor exigencia que nos está pidiendo a nosotros hoy, sus discípulos misioneros peregrinos en este siglo XXI. Y es también el ejemplo que da de manera sublime en la pasión y en la cruz, en el Sermón de la Montaña. Jesús nos exhorta a dejar la ofrenda delante del altar para ir primero a reconciliarnos con el hermano a quien hemos ofendido. Nos invita a rezar: perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y el Señor no duda en decirnos: ama a tus enemigos, haz el bien a quienes te odian, reza por los que te persiguen. Qué orientaciones del Señor. Y cuán difícil ponerlas en práctica, porque definitivamente en el fondo de nuestro corazón anidan con mucha facilidad incapacidades, como la incapacidad de salir al encuentro de la otra persona y presentarle excusas cuando fallamos. La incapacidad de reconocer que si yo caigo en equivocaciones, pues la otra persona también se puede equivocar. Y si la otra persona se equivoca y yo me equivoco, vale la pena decirnos: bueno, como somos hermanos, démonos la mano, caminemos juntos, ayudémonos a superar estas dificultades para que el perdón sea realmente una realidad, que día a día esté en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida diaria. Jesús nos enseña a perdonar. Es el sentimiento más noble y más misterioso del corazón humano. Un sentimiento noble y misterioso. Es tan misterioso el perdón que Dios nuestro Padre siempre está dispuesto a perdonarnos. Y no importa cuál haya sido la falla que nosotros hayamos cometido, si nos acercamos a Él con fe, con deseo de cambiar nuestras actitudes, nuestros actos, con el deseo de seguir creciendo realmente como hijos suyos, Él nos perdona. Y cuando Él nos perdona, el Señor nos dice: yo te perdono, vete en paz y no vuelvas a pecar. Dios siempre nos perdona. Nosotros, seres humanos, de vez en cuando perdonamos, pero con limitaciones. Por eso terminamos diciendo: yo te perdono, pero no olvido. Mientras que la naturaleza jamás perdona. La naturaleza nunca perdona. El perdón es el sentimiento más noble que puede surgir en el corazón humano. También es el más misterioso, porque perdonar no es lo natural de nosotros seres humanos. El perdón tiene algo de divino, porque la fuente del perdón es Dios mismo.
Así como la fuente de la vida es Dios, la fuente del perdón es Dios. Y el perdón no significa olvidar, no es olvidar, porque nuestra mente siempre guarda los recuerdos, siempre. Cuando uno ha sufrido mucho por una infracción, es imposible olvidarla, ya que es imposible curar las profundas cicatrices que han dejado en nuestro cuerpo los golpes de un cuchillo. Y las cicatrices morales y espirituales que dejan las ofensas en nuestra mente y en nuestro corazón no se borran por nada del mundo, siguen presentes en el recuerdo. Y con cuánta frecuencia nos acordamos de esas dificultades. Perdonar no significa declarar inexistente un hecho que realmente sucedió. El perdón es una superación del sufrimiento. El ofendido que perdona alcanza un nivel superior en el que se hace posible pagar por adelantado al ofendido, hacer algo bueno a quien lo ha hecho sufrir, volver a entrar en diálogo y en comunión con esa persona que nos ha ofendido. Todo el dinamismo del perdón es más fuerte que el odio. Por eso el perdón sincero y definitivo anula el odio. Y cuando el odio se aleja de nuestra mente y de nuestro corazón, nos vamos pareciendo más a Dios nuestro Padre. Dios es amor. Y nosotros que hemos sido creados a su imagen y semejanza, nos tenemos que parecer a Él en la medida en que nos amamos más y más cada día, a pesar de que de vez en cuando nos ofendamos de distintas maneras. El perdón es la mayor de las victorias que puede ganar un ser humano. Y para ganarlo, necesitamos unir nuestras fuerzas a la fuerza de Dios. Humanamente es muy difícil perdonar, pero si yo permito que el Espíritu Santo me llene de su fortaleza y sea Él quien me anime a perdonar, entonces yo estoy capacitado para salir al encuentro de la otra persona y darle el abrazo de la paz. Volver a comulgar con esa persona, reconociendo que ella se equivocó, pero que al equivocarse reconoció su falta y viene a pedir excusas. El pedir perdón ya es un signo de grandeza, y el saber perdonar es el mayor signo de grandeza que nosotros como seres humanos podemos tener. Pidámosle constantemente al Señor que nos dé la fortaleza suficiente para perdonar. Y así como Él nos perdona siempre, que nosotros podamos perdonar siempre, sin importar la ofensa que nos hayan hecho o el daño que nos hayan causado. Cuando nosotros somos incapaces de perdonar, se convierte ese recuerdo en una idea fija que luego se va a somatizar y traerá consecuencias más graves para la vida. El perdón es un sentimiento que, alimentado por el amor de Dios, nosotros lo podemos llevar a la práctica de cada día. Es reconfortante ver a lo largo de la historia tantos cristianos, conocidos o desconocidos, que han actuado como Jesús alcanzando la cumbre del amor. Desde el primer cristiano mártir, San Esteban, quien es apedreado solamente por confesar su fe en el Señor. Cuando él va muriendo apedreado, sencillamente le da gracias a Dios, y como el Señor en la cruz, también pide perdón por las personas que le están quitando la vida. Y así cuántas personas más, cuántas personas han ido perdonando. La historia cristiana trata del perdón y la oración por aquellos que nos hacen daño. Y es lo que el Señor nos enseña en la oración del Padre Nuestro. Perdóname como yo perdono. De tal manera que si todos los días oramos con el Padre Nuestro,
es porque de verdad nosotros estamos dispuestos a escuchar la voz del Señor, quien nos invita a perdonarnos mutuamente. Como el Señor Jesús nos urge rezar por quienes nos han golpeado de alguna manera, porque sin desmerecer la justicia que debe triunfar en nuestro corazón, siempre está la semilla del perdón y nunca deseos de venganza, siempre deseos de vida y nunca la petición de la muerte ajena. Por eso vale la pena orar diciendo: oh Dios, danos un corazón siempre grande y capaz de amar como tú, para que logremos perdonar cualquier ofensa. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Inmaculada, Madre de la Iglesia, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Oremos por nuestra nación, por la paz. No permitamos que la discordia, la violencia aniden en nuestra mente y en nuestro corazón. Pidámosle al Señor que nos dé fortaleza para perdonarnos mutuamente. Oremos para que las autoridades realmente actúen de acuerdo a la Constitución, la que juraron cumplir el día de su posesión, y que nosotros, como pueblo, primer constituyente, le pidamos a nuestras autoridades también que se viva la Constitución Nacional como principio general para que conozcamos la paz. Y que el Señor Dios y la Santísima Virgen María te bendigan a ti y a tu familia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.